Este video quiero dedicárselo al idioma rumano, puesto que me parece que es un caso bastante interesante en lo que es Europa, puesto que es el único idioma latino que queda en la Europa Oriental, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo un idioma latino ha logrado sobrevivir tanto tiempo en esa zona como está rodeado básicamente por idiomas eslavos, por fuerzas tan poderosas como Rusia, Polonia y los estados, todos los eslavos del sur en la península balcánica? También podría decirse a lo mejor lo mismo de Grecia, pero bueno, el caso es este. Y bueno, habría entonces que remontarse lógicamente para contestar esta pregunta a la historia, ¿ya? Lógicamente que el latín llegó a Rumania a través de los romanos. Tenemos que irnos y situarnos básicamente en el siglo I después de Cristo, ¿ya? Más o menos hacia el año 50 después de Cristo todavía el territorio de la actual Rumanía no había sido incorporado al Imperio Romano. Ya estaban incorporados, obviamente, la Galia, Hispania y una serie de otros territorios. De hecho, todo lo que estaba en torno a Rumanía, todo lo que eran los Balcanes, ya estaba incorporado al Imperio Romano y ya en toda esa zona se hablaba latín. ¿Ya? Pero no así Rumanía, que en ese momento estaba habitada por los pueblos dacios. ¿Ya? Y estos pueblos dacios durante este siglo I comenzaron a entrar en contacto con los romanos y rápidamente entraron en conflicto con el imperio romano que siempre estaba pensando en expandirse. Y así el rey Decébalo de Dacia entra finalmente en conflicto con el emperador Trajano. Más o menos aquí estamos hablando del 90 después de Cristo y como era de esperarse, los rumanos finalmente fueron derrotados y Dacia fue incorporada al imperio romano en el año 106 después de Cristo. Ahora bien, como les digo, ya en toda esta zona se estaba hablando latín, en todos los Balcanes, por lo tanto podemos inferir que no fue muy difícil que llegara el latín también a instalarse a la zona de Rumanía. Simplemente muchos colonos, incluso se dice que colonos itálicos, fueron implantados en el territorio para latinizarlo más rápido. Pero, lamentablemente para los romanos, su dominio de Dacia, que tanto les costó, la verdad, conquistar, no duró mucho, porque ya desde el siglo III después de Cristo ellos entran digamos, en guerras con los germanos. Y dentro de estos pueblos germanos, uno de los primeros fueron los godos, que actualmente se sabe que al parecer vinieron del territorio de Suecia. ¿Ya? ¿Y dónde llegaron estos godos? Sino que a Dacia. Y presionaron tan fuertemente a los romanos que finalmente los romanos acaban abandonando Dacia por ahí por el año 290 después de Cristo. Entonces, como podemos ver, la dominación romana duró muy poco, duró un poco más de 150 años en lo que es actualmente Rumanía. Y ahí surge la pregunta, bueno, ¿cómo este idioma logró mantenerse durante tantos siglos, el idioma latín, ahí, a pesar de que la dominación romana fue tan breve? Y bueno, yo he estado tratando de encontrar respuestas, pero no he podido encontrar, digamos, una tesis seria al respecto, y por lo tanto decidí hacer este video elaborando mi propia tesis de por qué creo que esta situación es así. Y bueno, yendo al grano, lo que yo pienso es que básicamente después de que se fueron los romanos, ninguno de los pueblos que fue pasando por Rumanía o que estuvo ahí logró instalarse de manera definitiva. Todos estuvieron de paso y la mayoría no tuvo ni siquiera como núcleo de asentamiento Rumanía misma. Entonces no pudieron impregnarle al territorio su propia cultura ni su propio idioma y por lo tanto subsistió, digamos, ese latín sin ser mayormente alterado por los pueblos que iban y venían, porque primero pasaron los godos, luego los godos fueron desplazados por los hunos hacia el año 400 después de Cristo, luego cuando cayó el imperio huno, por ahí por el 460, vinieron los gépidos, luego los ávaros, etc. Y todos estos pueblos pasaban. De hecho, los ávaros no tenían su centro ahí, sino que extrañamente pasaban hacia Panonia. Bueno, hay motivos por los que pasaban hacia Panonia, pero no se quedaban en Rumanía. Entonces no le impregnaban su cultura a esto y la cultura, por lo tanto, del latín seguía ahí tranquilamente perviviendo, pienso yo, sin que nadie la molestara. Y bueno, un momento clave a mi parecer es la llegada de los húngaros hacia el año 900 a esta zona. Ellos pasan por Rumanía para acabar instalándose en Panonia, en lo que es la actual Hungría. ¿Ya? Pero la importancia de estos húngaros es porque pienso yo que desde que ellos llegaron, Rumanía quedó hasta cierto punto subordinada a ellos. Si bien Rumanía no fue parte propiamente tal del reino húngaro, sí estuvo conectada con ese reino y los reyes húngaros ejercieron una fuerte influencia sobre este territorio. Y esto es especialmente importante desde que San Esteban I se convierte en rey de Hungría en el año 1000 y, cierto, adopta el catolicismo. Entonces pienso yo que la importancia de esto es que Rumanía quedó conectada a través de Hungría con, digamos, el catolicismo romano que tenía su base en Italia, con el papado en Italia.
Por lo tanto, en el fondo, Rumanía fue sustraída de la influencia de los pueblos vecinos que eran eslavos, que ya para este año 1000 ya los eslavos se habían instalado y estaban empezando a desplazar al latín en todo lo que era Serbia y Bulgaria, ¿cierto? Y también por otro lado estaba la Rus de Kiev. Entonces ya había un entorno eslavo, pero Hungría sustrae a Rumanía de este entorno y lo mantiene ahí, digamos, latinizado, ¿ya? Otro momento importante me parece a mí que es cuando se dan las invasiones mongolas, cuando llegan los mongoles por ahí por 1242 a este territorio. ¿Y qué hacen los mongoles? Pasan por Rumanía y destruyen el reino húngaro. Pero para la suerte de Hungría, mongoles, los jefes mongoles tuvieron que volver hacia Oriente por la elección de un nuevo líder mongol, y por lo tanto se pudo reconstruir el reino de Hungría. ¿Y qué pasó? Que aquí viene otro momento importante a mi parecer, y es que los reyes húngaros deciden dejar pasar al territorio de Rumanía al pueblo de los cumanos, que era un pueblo nómada que estaba en las estepas, pensando, ¿cierto?, que estos cumanos podían ayudarlos a defenderse de los mongoles si es que los mongoles volvían, como era muy probable que lo hicieran, pero finalmente no ocurrió. Entonces, estos cumanos tienen una importancia, puesto que muchos historiadores sostienen de que ellos llevaron a la formación de los primeros estados rumanos, ya que en el año 1310 el príncipe Basarab derrota a los húngaros y por lo tanto establece el Principado de Valaquia como el primer estado rumano. Y se dice que este Basarab en realidad sería de origen cumano, puesto que se plantea que ese nombre sería de origen cumano y que muchas palabras que se ocupan en la zona son también de origen cumano. Pero, como los cumanos eran una cultura menos desarrollada, rápidamente habrían adoptado el latín, digamos, que se hablaba en esta zona, porque evidentemente era una lengua más desarrollada, más civilizada. Y bueno, nieto de este, nieto, por decirlo de alguna forma, descendiente de este Basarab, fue también otro príncipe de Valaquia, que es Vlad Tepes, conocido también como Vlad el Empalador. Y este príncipe también me parece que es importante en la historia del rumano, puesto que durante su reinado, que fue por ahí por el 1450, Valaquia y el territorio de Rumanía se comienza a enfrentar a la invasión de los turcos otomanos que venían del sur. Bueno, Vlad, si bien tiene que someterse como vasallo a los otomanos, logra mantener independiente el Principado de Valaquia y los otros principados que se estaban formando ahí de tipo rumano también, como era el Principado de Moldavia. Entonces, este territorio logra, a pesar de tener que someterse nominalmente al Imperio Otomano, logra mantener su autonomía. Incluso después de que en 1520 cae el reino de Hungría en manos de los otomanos. Los otomanos derrotan a los húngaros, ¿cierto? Pero estos territorios permanecen inteligentemente por sus príncipes, digamos, autónomos. Y todo esto me parece que es súper importante, puesto que ya primero, ¿cierto?, con estos estados se empieza a consolidar el latín en esa zona, ya comienza a surgir una identidad rumana ya a partir del latín, y con la llegada de los otomanos como que se produce, a mi parecer, un statu quo en la zona que queda un poco congelada en la situación en la que se encontraba en ese momento, ya puesto que los otomanos pasan a dominar tanto a búlgaros, serbios, rumanos, húngaros, etc. Entonces ya digamos como que se consolida la situación del latín ahí, ¿cierto?, bajo el amparo de los otomanos. Y bueno, así llegamos ya a lo que es el siglo XIX, y finalmente Rumanía logra independizarse en la segunda mitad del siglo XIX de los otomanos y constituir el Estado rumano actual, que adopta a esta lengua como oficial. Entonces, yo pienso que esa es básicamente la explicación de una serie de accidentes históricos que llevaron a esta situación. Ahora, bueno, como cosas o notas al margen, también hay que señalar que si bien el rumano es una lengua latina, tiene muchas diferencias con los latines que se hablan en la parte occidental, puesto que está fuertemente influido por los idiomas eslavos que lo están rodeando. De partida, por ejemplo, el primer texto rumano que está documentado, que es del año 1521, que es, a ver, aquí tengo el nombre, si es que no me equivoco, pero es algo así como la carta de Neaxu, no sé si está bien dicho, se escribió en alfabeto cirílico, que es el alfabeto, sabemos, de los eslavos del sur, que ocupan las lenguas de los eslavos del sur. Por lo tanto, ahí vemos la influencia ya. También existen muchas palabras que han sido incorporadas al rumano desde estas lenguas. Y también otro punto que lo diferencia de los idiomas occidentales es que el rumano conserva los casos gramaticales, que vienen del latín. O sea, el latín tenía 6 casos gramaticales y el rumano conserva algo así como 3, me parece. Entonces, todos estos temas me parece que hacen que el rumano sea un idioma, pero un idioma un poquito diferente también. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que tomarlo en cuenta. Así que bueno, no sé qué pensarán otras personas, alguien que esté viendo este video sobre esto. Lo dejo ahí.
y cualquiera que quiera comentar es bienvenido.